buenas noches, bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos en este magnífico evento. Qué gusto compartir con ustedes hoy. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Briceño y bueno, voy a estar de host en este evento, en este webinar en vivo de comercio exterior que nos trae Sea Logistics. Así que bienvenidos todos. Saludos, hola Abigail, Abraham, Alexander, Ana María, Anabel. Bueno, ya somos 20 personas conectados y van aumentando. Carlos, Douglas, necesito que me confirmen, por favor, a través del chat si me escuchan bien, si mi audio está bien, si todo está bien. Eduardo, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Jovi dice fuerte y claro, muchas gracias, Jovi. Genial, buenas tardes. Si se escucha, dice Andrés. Bueno, qué lindo foro. Abraham nos dice todo perfecto. Bueno, señores, bienvenidos a este lindo evento de comercio exterior, este webinar que llega a ustedes gracias a Sea Logistics. De pronto, bueno, puede ser que alguno no nos conozca, ¿no? En Sea Logistics somos un operador logístico especializado en el manejo de carga alrededor del mundo. Nosotros ofrecemos un servicio integral y personalizado de transporte internacional, agenciamiento de aduanas y transporte interno, enfocado pues, en cada una de las necesidades de nuestros clientes. Nosotros en Sea Logistics tenemos más de 10 años, los cuales pues, nos ha permitido mantenernos en el mercado como uno de los operadores logísticos más confiables. Y eso es lo que nosotros estamos sembrando, confianza, trayéndoles expertos de primerísima calidad para que precisamente nos hablen de comercio exterior, nos ayuden a, pues, estar a la vanguardia y a mitigar riesgos logísticos, sobre todo en este final del 2025 y en este inicio de este nuevo año del 2026. ¿Sí? Entonces, para todos ustedes, bueno, bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Y hoy nos acompaña una persona muy especial, una persona que sabe muchísimo del tema que nos va a compartir hoy y que bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿no? Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir enviando en el chat, yo se las hago después, eh, se las hago a Joana, para que podamos ir avanzando y ella también vaya a ir avanzando con su exposición, vaya avanzando con lo que nos tiene preparados para el día de hoy. Entonces, bueno, se siguen uniendo más personas, ¿cierto? Bienvenida Ivonne, bienvenida Catherine, bienvenida Lisette, Luis Leonardo. Qué chévere, está llegando más personas. Soria Vázquez, bueno, magnífico. Bueno, y hoy nos acompaña Joana Herrera, la Magíster Joana Herrera. Joana, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Déjame, te voy a agregar acá. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, Luis Fernando. Más bien, buenas noches con todos. Para mí es un honor el poder estar el día de hoy compartiendo un poquito de lo que en sí Logistic hacemos, porque realmente bastaría más tiempo de este webinar, Uy, pero claro. gracias, Luis Fernando, por estos espacios. De verdad, qué No, increíble y poder... a ti. Y a ti, te presento, Joana, te voy a presentar porque ni más faltaba. Mira, bueno, hoy tenemos el honor de estar aquí con Joana Herrera, Magíster Joana Herrera. Joana es ingeniera en comercio exterior y negociación internacional de la ESPE, tiene una maestría en resolución de conflictos y mediación de la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico y Universidad Europea del Atlántico, más de 5 años de experiencia en importaciones, exportaciones, operaciones aduaneras. Tiene un fuerte énfasis y experiencia en la industria textil, ¿sí? Sector industrial, cosméticos, agrícola, florícola. Y bueno, es también consultora en proyectos de importación, de emprendimiento y de comercio internacional. Además, es instructora en temas de clasificación arancelaria, anexos compensatorios, e-commerce y logística internacional. Miembro del Women and Supply Chain Ecuador, WINS Ecuador, y también tiene acreditaciones internacionales en liderazgo femenino y empoderamiento. Así que, Joana, de verdad, gracias por abrir este espacio y compartirlo con las ya casi 30 personas que estamos conectados el día de hoy, que bueno, con muchísimas ganas de aprender, con muchísimas ganas de compartir
Y nuevamente, gracias y Logistics por abrir las puertas y traer estos espacios tan valiosos que aportan también a nuestra industria y a nuestro sector en el Ecuador. Joana, bienvenida, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Y sí, primero agradecer a Logistic por estos espacios que son importantes y sobre todo partiendo que en la actualidad el comercio exterior ya forma parte fundamental de la economía de nuestro país. Entonces, espero que el día de hoy todas las personas que nos acompañan en este webinar se lleven algo de lo que nosotros en Logistic realizamos, aquellas estrategias, consejos que los vamos a ir viendo en el transcurso de esta noche prácticamente, pero también que conozcan que hay muchos medios y espacios como estos, con personal capacitado y sobre todo operadores logísticos acreditados que tienen más allá de un negocio, sino también de ser ese apoyo y ese soporte fuera también de lo que es el mundo corporativo. Entonces, te agradezco, muchísimas gracias Luis Fernando por la presentación y pues les voy a compartir también lo que es la capacitación del día de hoy, que vamos a hablar también acerca de un tema regulatorio que ha venido en este último tiempo eh, marcándose muy fuertemente en el tema de la parte aduanera. Entonces, por favor, me confirmas, Luis Fernando, si es que estamos con la pantalla visible. Súper bien, súper visible. Estamos listos, Joana. Qué chévere, Luis Fernando. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que llevan las tendencias globales y gestión de riesgos logísticos entre lo que va de este año, que ya prácticamente nos queda este mes de diciembre, porque ya en noviembre estamos a las puertas de que ya inicien las festividades, pero es importante también considerar cómo ha venido cambiando el tema logístico. Si bien Luis Fernando ya me presentó, puedo mencionarles que el día de hoy vamos a tener desde la parte corporativa, desde la parte consultora y sobre todo desde la parte práctica, mucho conocimiento que aportarles y que también espero al momento de realizar las preguntas de cada uno de nuestros participantes las podamos ir desglosando más a detalle para poder aclarar todas esas inquietudes que suelen surgir. Y por esa razón yo quiero partir netamente de lo que conlleva a el panorama global que se viene desde el año 2024 al 2025, ¿no? Si bien es cierto, el comercio internacional tuvo su mayor repunte en el tema internacional, se debe desde el año 2020, pero este 2024 que pasó y lo que lleva del 2025 generó que podamos ver que hay un cambio en la forma en cómo se están llevando los negocios y cómo se está moviendo el mundo. Y en ese sentido, podemos evidenciar, de acuerdo a lo que son las cifras por parte de la Organización Mundial de Comercio a través de sus diferentes espacios y junto también con lo que son los estudios por parte del Comité de Comercio Exterior y Desarrollo de la ONU, UNTAC, que podemos ver prácticamente que la polarización que había, es decir, esta concentración, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos y los conflictos que se han venido generando en temas arancelarios, pues si bien es cierto, marcaban cómo iba a generarse este intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, actualmente los países en desarrollo viendo este crecimiento de esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el tema político y económico de estas potencias, se han visto redireccionar a tomar otras acciones y poder buscar alianzas estratégicas en donde, aunque haya mayor proteccionismo por ciertos países, también busquemos aliados en donde nosotros en las cadenas de suministros podamos tener una mayor complicidad en cuestión de tiempos y de costos. ¿Por qué? Porque obviamente las industrias no se pueden paralizar y en ese sentido, muchas veces lo que ocurría era que si en China o en Estados Unidos no puedo de estos países traer mi retroalimentación y mi cadena de suministros, mucho menos lo voy a poder hacer en un proceso de importación, en un proceso de exportación. Y eso ha llevado a que muchas de las políticas también que se están generando en temas comerciales, ¿no es cierto?,
evidencia que estas cadenas de suministro vayan a tener una fragmentación y una reorientación comercial hacia los países, sobre todo del cono sur. Y eso es muy importante recalcarlo al día de hoy. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el panorama internacional puede parecer un poco abrumador en cómo se están tomando las medidas y cómo pueden llegar a afectar, también se están abriendo nuevas oportunidades de trabajo en el sentido de que el comercio exterior o el comercio internacional ya se puede redirigir hacia otros espacios, ¿ya? Y en este caso el cono sur, que es prácticamente todo lo que vendría a incluir a nuestro país, evidencia un crecimiento potencial muy bueno, especialmente en este 2025. Hemos visto, de acuerdo a las estadísticas de lo que es la UNTAC, que se incrementó 500 millones de dólares en todo lo que conlleva al comercio internacional, incrementando del año 2024 al 2025 en 2.5 puntos al crecimiento en transacciones internacionales, sobre todo de importación y sobre todo enfocado en industrias como la industria textil, la industria agrícola, ya manejándose desde la parte de exportación también, un crecimiento ya no solamente en productos primarios, sino también de productos semi elaborados o ya elaborados, que permite justamente que este cono sur tenga una reorientación comercial y mayor visibilidad hacia el exterior, ¿no? Y en ese sentido, es importante también considerar que las tendencias logísticas que se van a ir encaminando de aquí en los siguientes años está muy ligada a lo que es la parte tecnológica. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay nuevas herramientas que en este caso se van a ir entrelazando a las cadenas de suministro y de igual manera va a permitir agilizar ciertos procesos que actualmente pues toman mucho tiempo y generar que esta dinamización que se tiene entre economías pues se la haga a través de una digitalización. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé qué tan familiarizados se encuentren actualmente con estos términos, pero un poquito desenvolviendo en el tema de IA, pues tenemos lo que son los LOT, los blockchain y los análisis de datos, que prácticamente cada una de estas herramientas permite que se puedan integrar los sistemas, pero que adicionalmente haya una retroalimentación digital de la información que tiene en este caso una empresa, un negocio, y que a la vez estos también puedan tener una interconexión con sus operadores logísticos. ¿Esto qué va a permitir dentro de la cadena de suministros? Prácticamente que haya un monitoreo tanto desde el área de planificación, ¿no es cierto?, de mi área de compras, pueda yo monitorear la cadena logística y las rutas que yo voy a tener ya al momento de comercializar mis productos ya en el mercado. Y eso es muy importante porque muchas veces no podemos identificar dónde hay un cuello de botella y estas herramientas que se están acoplando a esta cadena de suministros en toda esta trazabilidad logística va a permitir que se pueda tomar decisiones en tiempos reales, pero que adicionalmente las decisiones sean consideradas no por una incertidumbre, porque me lo dijo mi compañero, porque creemos que ese sea el problema, sino más bien porque la data que se está integrando en estos sistemas, pues nos va a poder direccionar hacia dónde tenemos que gestionar estas mejoras y también en dónde tenemos que potencializar aquellas debilidades o fortalezas que tenga nuestra empresa en sí. Entonces, eso es muy importante considerar. Por otro lado, estamos también hablando de que la IA, en este caso, se adapta a una planificación de cada una de las industrias, de cada uno de los departamentos, y ya va a predecir escenarios en los cuales yo puedo considerar cuál va a ser en este términos de años, ¿no es cierto?, el mes en el que yo mayor demanda tenga de mis productos, en qué época del año yo voy a necesitar estoquearme de mercadería para poder solventar esa demanda que requiere el mercado por parte de mis clientes. Y de esa manera también tener en consideración, sobre todo en el panorama actual de cómo van el tema de los combustibles, también ir considerando
cuáles van a ser los costos finales para, en este caso, el usuario final o el cliente final, y que de esa manera yo no afecte tanto a mi cadena de suministros, considerando los costos, pero también los tiempos, y que el usuario siga viendo mi producto atractivo en términos de costos. Obviamente esto va a ir ligado también a una parte de que yo tenga una especialización en mi producto, tengo un diferenciador, pero muchas veces el principal hito por el cual los usuarios o los clientes se fijan en un producto, en un servicio, es prácticamente el precio, ¿ya? No, posterior al precio, cuando nosotros ya lo ponemos en un marco, digamos, de escenarios de esto es lo que yo ofrezco y por qué deberían elegirme, es prácticamente considerar todos estos parámetros anteriores. Y eso ya lo podemos ir gestionando a través de la IA. Y eso es muy importante, que las empresas empiecen a hacer una revisión dentro de sus presupuestos, a tener una planificación en la cual parte de lo que son herramientas tecnológicas se ha considerado el tema de la IA, ¿no? Y más aún en estas cadenas de suministros en la parte de planificación y compras. No obstante, otro de los puntos de estas tendencias logísticas que estamos evidenciando con el acontecer internacional se radica también en el tema de que cada uno de los países van a buscar una regionalización, y que si bien es cierto, la Unión Europea es uno de los primeros bloques económicos que tiene una integración no solamente política, económica, sino también aduanera, ¿no es cierto? Va gestionando que este tipo de bloques tengan mayor fortaleza a nivel global. Y en este sentido, en el tema del Cono Sur, la mayoría de bloques como Mercosur, como CAN, están tomando ya un mayor protagonismo dentro del escenario internacional, y se están negociando ya con bloques para que obviamente estas cadenas de suministro se vuelvan regionales y exista una trazabilidad y una agilidad tanto en la transportación de mercancías como en el procesamiento de aduanas y de la información de un país entre otros. ¿Esto por qué sucede? Porque obviamente los países que tenían estas hegemonías netamente de comercialización de sus productos a nivel masivo, pues están siendo de alguna forma desplazadas, no en su totalidad, pero hay esa tendencia, y pues vamos a ir buscando estos aliados a nivel de mi parte territorial, qué es lo que más cerca me queda como país para yo poder empezar a negociar y ver, mi vecino Colombia es fuerte en esta industria, entonces yo como Ecuador me voy a apoyar de ellos, porque en cambio yo ahora tengo, no una industria, pero tal vez tengo en este caso, en lo que es el Ecuador, el tema primario agrícola, y pues yo voy a generarles, en este caso, la provisión de lo que es materia prima, ¿no es cierto? Mientras ellos nos puedan generar lo que es un tema de industrialización. Entonces, ahora esa adaptación del nearshoring, que es uno de los términos que en el transcurso del siguiente año se va a escuchar bastante, es justamente esta regionalización de estas cadenas de suministros, hacerlas mucho más ágil, con menos interrupciones de rutas, pero con los países más cercanos o con, en este caso, mis aliados estratégicos por temas geográficos más accesibles, ¿ya? Adicionalmente a esto, algo que sí o sí lo tenemos que tomar en consideración dentro de la parte logística y estas tendencias que se han venido dando en este año, es la seguridad y la resiliencia que va a haber en cuanto al manejo de la data y cómo vamos a proteger estos datos en el caso, sobre todo, de temas aduaneros. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, con la aplicación de la IA, también siempre va a haber ciertos desfases en el tema de ciberseguridad. Y es importante tomar en consideración en este sentido cómo lo vamos a ir manejando, qué es lo que nosotros debemos resguardar como información, porque hay mucha de ella que ya es información abierta al público por temas gubernamentales, que así se lo requieren en temas de regularización y de información pública, pero también hay una protección en tema de los datos, cómo se están manejando, cómo se está gestionando, quiénes son los custodios. Entonces, desde esa parte que ya hablamos, no solamente desde una parte de cuidado, sino también desde una parte normativa, es ir evidenciando cómo voy a manejar
toda mi data, toda esta trazabilidad logística de comercialización, de facturación, de planificación dentro del entorno que estamos manejando. Y esto traducirlo netamente al panorama también internacional, porque muchas de las aduanas y muchos de los organismos internacionales en temas de certificación tienen un custodio de datos y están gestionando que al generar interconexiones por estos acuerdos y estos tratados, de alguna manera la facilidad y el acceso que se tenga a esta información entre entes gubernamentales no genera una caída de sistemas, pero que adicionalmente esos datos sean custodiados y entregados de forma eficaces y verídicos. Si voy muy rápido, si necesitamos revisar algo adicional, Luis Fernando, por favor me avisas, ¿ya? Ahora, un poquito ya yéndonos desde la parte aterrizada, ¿no es cierto?, de cómo el Ecuador ve el panorama internacional hacia lo que actualmente está pasando. Hay que tomar en consideración que solo en este año 2025 el Ecuador ha tenido 45 cambios regulatorios en temas de procedimientos, controles y manuales que se necesitan para fortalecer el tema aduanero en el Ecuador. ¿Por qué razón se han tomado estos cambios regulatorios en el tema aduanero? Prácticamente porque desde el gobierno central y desde la integración que nosotros estamos teniendo con el resto del mundo en este último periodo de tiempo, podemos evidenciar que el Ecuador necesita tener de alguna manera una visibilización en un proceso normativo, pero también práctico aduanero, en cómo se están llevando a cabo las importaciones y las exportaciones versus a lo que anteriormente se gestionaba. Muchos de ustedes recordarán que cuando se inició en el área de comercio exterior, prácticamente todos los documentos había que llenarlos de forma física e irlos a entregar en las oficinas de aduana para poder gestionar todo mi procedimiento de nacionalización de mercaderías. Y eso terminó una vez que se empezaron a integrar diferentes sistemas y hasta el último que se había manejado, que había sido el Ecuapaz, ya una de las plataformas con mucho desarrollo tecnológico, con apoyo de lo que es el gobierno coreano y obviamente todas sus interfaz dentro de la parte informática. Pero, ¿qué es lo que sucede en este año 2025? El Ecuador firma lo que es un acuerdo y un convenio con la empresa Palantir Forum que genera que el sistema que nosotros manejamos de aduana tenga un fortalecimiento en las áreas de control, ¿ya? Y al generar este fortalecimiento en áreas de control, se empieza a digitalizar y a generar que toda esa información que la tenía cargada el sistema nos arroje detalles muy importantes, sobre todo en temas de perfiles de riesgo en mercaderías y que podamos identificar en dónde puede haber un tema de fraude, ¿no es cierto?, por contrabando o por temas de valoración aduanera. Es decir, en términos prácticos, cómo está ingresando esas mercaderías al Ecuador, por qué distritos aduaneros y adicionalmente, si estas mercaderías son susceptibles a que exista una subvaloración de lo que realmente se declara en la aduana del Ecuador, ¿ya? Y eso permite también de alguna manera que exista mayor exigencia para la presentación de los documentos que nosotros tenemos que gestionar al momento de nacionalizar una mercadería, ¿ya? En ese sentido, aduana ha considerado prácticamente tomar en cuenta lo que corresponde a sanciones y controles mucho más estrictos y ya no solo en el sentido del tema de aduanas, es decir, el momento que ingresa mi mercadería a un distrito, sino también que existan controles y sanciones ya al momento de la comercialización. Eso es muy importante tomar en cuenta porque si bien es cierto, ahora tenemos una aduana un poco más moderna que años anteriores, que cuando recién se empezó en esta parte, esta identificación de riesgos, ¿qué es lo que va a generar? ¿No es cierto? Yo poder identificar si va a haber mayor
influencia de que la mercadería que ingrese al país, ¿no es cierto?, por parte de importadores, sea detectada a tiempo y podamos evitar una evasión fiscal en cuanto al tema tributario. Y esa identificación de riesgos actualmente ha generado que algunos de los importadores aquí en el Ecuador tengan mercaderías decomisadas, sobre todo en este último periodo de tiempo. ¿Por qué razón? Porque han declarado, digamos, muchas veces contenedores como ropa, ¿no es cierto? Siendo otro tipo de productos o viceversa. Si ustedes no mal recuerdan, hace unas semanas atrás, una de las noticias que alarmó mucho al tema de tránsito aéreo, sobre todo en temas de aeropuerto, era cómo ingresaron mercadería declarada como generadores y que eran realmente celulares de alta gama. Ese tipo de identificación al momento que está ocurriendo este hecho se genera a través de este sistema Palantir que viene a ser prácticamente generar un sistema reactivo que tenía antes la aduana de ver aleatoriamente a quién puedo gestionar un control, a que el sistema a través de la inteligencia artificial me diga, mira, aquí hay una alerta y obviamente por esa alerta tú puedas como aduana identificar qué es lo que está pasando. Si realmente tú puedes identificar si ahí hay que ponerle un ojito y decir, mira, aquí está pasando que la mercadería no estaban declarando normalmente y este perfil del importador pues tiene un perfil que me alerta como tal de decir, revisa, ¿ok? Entonces, eso es muy importante considerar. ¿Por qué razón? Porque ya los análisis no se van a gestionar desde la parte digamos, más que predictiva, es un análisis en tiempo real y que en algún momento va a llegar que aduana diga, mira, este importador con esta trazabilidad que va llevando en el año, digamos que tiene 10 operaciones al año, de estas 10, 8 han tenido inconvenientes porque no presentan la documentación completa, hay correcciones en cambios de su partida de las que realmente ellos declaran versus las que realmente deberían declararse. Hay una estimación de precios en base a lo que nosotros tenemos en históricos entre un más menos versus lo que en este caso el importador está indicándome que ha generado el pago. Entonces, esos análisis, ¿qué es lo que van a generar? Que aduana en un punto dado diga, mira, si esta alerta me salta en este año con tantas operaciones que tiene, lo más probable es que en este importador tengamos un mayor control y para eso vamos a generarle aforos físicos en sus procesos de importación con la finalidad de identificar que realmente estemos gestionando un control correcto en base a, en este caso, a la visión que tiene aduana de que toda la mercadería que ingrese, pues ingrese con su cumplimiento aduanero, pero que también existe el pago correcto de tributos en base a esta clasificación arancelaria. Y desde esa parte me redirijo a lo que es la verificación de la valoración de mercaderías. ¿Qué me refiero o a qué punto quiero llegar con esto? Que en este sentido, aduana, si bien es cierto, tiene un histórico, cada importador debe considerar que su agente aduanero, su agente logístico, su operador como tal, sea una empresa y un equipo de alto nivel en el sentido de cómo poder gestionar una correcta clasificación arancelaria en base a mi mercadería. ¿En qué sentido? Conocer las características del producto, los beneficios que tiene, sus características técnicas, para que de esa manera exista una clasificación arancelaria adecuada y se pueda gestionar tanto la presentación de los documentos pertinentes en el caso de existir documentos previos de control y también un correcto pago de aranceles correspondiente a ese producto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago una correcta clasificación, yo puedo tener menor riesgo en mi cadena logística y obviamente conforme se vayan regularizando mis procesos de importación, ¿no es cierto? O de exportación, voy a generar un perfil de riesgo que sea mucho más viable para aduana y que genere que en un punto, pues si tengo controles físicos, pues sean muy pocos o que sean aleatorios,
pero que en su gran capacidad, si tengo un buen perfil, pues pueda tener aforos automáticos o documentales. Todo dependiendo de este análisis predictivo y análisis que tiene en base a la data histórica de mis procesos de importación, ¿ya? Y así va a tenerlo cada una de las empresas. Y ojo con eso, porque ¿qué es lo que ha pasado en este último tiempo también? Tomando el caso, el tema de estos marcos regulatorios en temas de manuales, sobre todo en temas de dudas razonables, se ha venido gestionando también porque existen mercaderías que pueden ser declaradas con precios menores a los que normalmente en el mercado se establece. Y obviamente puede que haya un descuento, hay una promoción en la que nosotros aprovechamos en comprar esas mercaderías, pero también así como hay personas que generan sus declaraciones correctamente, ha habido también aquellos casos en los cuales se pretende engañar a aduana de alguna forma y se bajan los valores que realmente se generó en el momento de la transacción del pago. ¿Y esto qué implica? Que al yo gestionar una mala declaración del valor de la mercadería conforme a lo que realmente se pagó, aduana toma en consideración un valor presuntivo, ¿no es cierto?, en base a estos históricos, ¿no? Y ahí vienen muchas veces los casos, de hecho conocí un caso no hace mucho, que aduana pues les generó una multa y adicionalmente ellos generaron una revisión de decir, mire, los precios que se consideran dentro del mercado y que se han comercializado de acuerdo a los históricos tienen un mínimo y un máximo, pero ustedes están fuera de ese rango, están mucho, muy fuera de lo que sería incluso el mínimo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a asumir un valor dentro de este presuntivo en base a los términos del mercado y sobre eso se va a tener que gestionar una reliquidación aduanera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que genera un retraso en la parte operativa para la nacionalización de esa mercadería, pero que el importador tenga ya un perfil de riesgo que le genere que en las siguientes importaciones siga teniendo revisiones constantes de su mercadería. Y obviamente, en términos ya económicos, pues nos vamos a ver netamente forzados a tener que planificar, inclusive con estos tiempos adicionales, por no haber tomado en consideración desde la planificación gestionar correctamente el tema de mi documentación. Por eso es muy importante que mi operador logístico sea una empresa, no solamente que pueda gestionar la parte operativa, sino que me asesore y que me acompañe en este proceso, que conozca de estos cambios regulatorios, pero que especialmente sea mi seguridad de que me va a decir, mira, esto se tiene que gestionar de esta manera porque este cambio se lo generó el día de ayer ante aduana y empieza su cumplimiento a partir de hoy. Y de aquí en adelante todas tus importaciones se las va a tener que gestionar de esta manera para que evitemos este tipo de riesgos, ¿no? Y en este sentido, el sistema Palantir sí va a detectar muchas más anomalías en tiempo real y esto ha generado también de alguna manera que estas redes ilícitas que venían contrabandeando mercadería, pues hayan sido identificadas y se les haya puesto también un alto. Entonces, en ese marco regulatorio de control también es muy importante considerar que si yo quería gestionar de alguna manera incorrecta mi importación, pues pensémoslo dos veces, ¿ya? No necesariamente voy a perder si genero las cosas de mala manera, pero sí tenemos que considerar que muchas veces no siempre tenemos la suerte de nuestro lado, ¿ya? Es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Muchos importadores han considerado que a mí no me va a pasar y ya ha sucedido, porque obviamente el control que existe de este sistema Palantir está consolidado en torres de control automatizadas, sistematizadas, donde inclusive la interacción con un funcionario ya es mucho más limitada y que inclusive el funcionario tiene que reportar cómo se está gestionando su operación, ya sea de un aforo, sea de una inspección, sea de una revalorización. ¿Por qué? Porque lo que se intenta también en este sentido es evitar
una aduana en la que la corrupción sea parte del medio y del día a día, algo que era muy común tiempo atrás, pero conforme va también avanzando estos temas de sistemas informáticos, también tenemos que ir, tanto los funcionarios como los operadores y los importadores, ir avanzando con esto e ir cambiando esa mentalidad y por el contrario, tener una objetividad en cómo quiero gestionar mis operaciones, evitarme todos estos dolores de cabeza, porque al final termina siendo eso para el importador y quien asume las consecuencias en términos de costos no solamente es la empresa, sino también el consumidor final, porque a la final mi producto, entre más tiempo pase en aduana, tenga que generar un pago por temas de multas, por cambios de subpartidas, por una mala clasificación arancelaria, va a gestionar que el producto final pues tenga un costo mucho más alto y que yo no me vuelva competitivo en el mercado. Entonces, ojo ahí de identificar que si yo por ahí en algún momento decía, es que quiero que tenga por ahí alguna palanca dentro de la aduana que me pueda ayudar a sacar de esta manera la mercadería, ahora es mucho más complicado que este tipo de sucesos de corrupción suceda, ¿ya? Y en este sentido también quiero mencionarles algunos de los casos, no me crean a mí, créanme a lo que ha venido gestionando lo que es la aduana del Ecuador. Se han venido gestionando no solamente operativos aduaneros, sino también operativos de mercado. ¿Qué quiere decir? Que parte de lo que es el Ministerio de Comercio Exterior a través de sus subsecretarías de calidad están gestionando vigilancias de mercado hacia la comercialización de los productos. Si bien es cierto, muchos de los productos que actualmente ingresan al Ecuador ya no requieren ciertos certificados, CININ o presentación de otros documentos de control previo para la nacionalización de la mercadería, lo que sí se requiere es un cumplimiento para el tema de comercializar y que ese cumplimiento sea en base a la normativa que anteriormente se manejaba o las nuevas resoluciones y cambios que se han dado. Y en este sentido, por ejemplo, hubo una aprehensión de lo que eran perfumes, cosméticos y electrodomésticos valorados por $323,000. Ya, este operativo gestionado por parte de la aduana se generó porque se registró a través del sistema Palantir que se estaban comercializando productos sin documentación de importación, es decir, ingresaban por contrabando y que se veía que dentro de la comercialización de estos productos había un mayor circulante, y es decir, como si dentro de los históricos que tenemos sabemos que tal empresa pues no genera importaciones. ¿Ya? O en este caso, si no genera importaciones, su nivel de importación no corresponde a lo que se está vendiendo en el mercado. Y ojo ahí, el momento en que este tipo de sistemas empiezan a hacer una revisión de data, también verifica justamente cómo es que se puede estar llevando a cabo y decir, mira, empiecen a revisar por ahí porque algo está fallando. Y en este caso, en este operativo que se hizo en Puerto Bolívar, prácticamente no solo se aprendió la mercadería, es muy probablemente desde la parte ya legislativa y normativa, las multas y sanciones que vienen, porque al no tener documentación de importación, estamos generando un tema de contrabando de mercaderías. Entonces nos vamos ya a la parte legal. Y adicionalmente a eso, era mercadería que no contaban con registros sanitarios, es decir, podrían haber estado afectando los ingredientes o componentes si es que no estaban caducados también a la salud pública y que eso puede gestionar en demandas también penales y civiles por tener daños a terceros. Entonces, es muy importante tomar todas estas consideraciones si yo quiero hacer malas cosas. Es preferible hacerlas acompañadas de un operador que sepa cómo realizarlas y que obviamente nos vaya acompañando en este cambio y proceso normativo que está teniendo en el Ecuador. Para adelantarles cómo va a estar este 2026, se vienen reformas en temas normativos, en temas en los cuales se va a ver vinculado los sectores logísticos, los sectores productivos, la parte industrial, muchos de los sectores estratégicos que mueven la economía de nuestro país, pero van a estar redireccionados por el Consejo Consultivo, que después de 40 años de haber sido un, uno de los puntos que no se había ya topado, que no había reabierto esta apertura de diálogo, de revisión entre todos los agentes, se reactiva nuevamente
y ahora va a permitir que desde la parte industrial, empresarial, desde la parte logística, inclusive desde la ciudadanía, pues se pueda hacer las correcciones o se pueda proponer estas reformas al tema del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y de todos los procesos operativos que actualmente se manejan. Otro de los casos que en este año se vio es prácticamente esta aprehensión de medicamentos que tenían como beneficio o como uso el tema para bajar de peso, pero que no contaban en este caso con la documentación no solamente de importación, sino que era lo más grave, sin registro sanitario, que era uno de los documentos principales para la comercialización y la distribución aquí en el Ecuador. Y aquí ustedes tienen que tomar en cuenta, si bien es cierto, mi mercadería sale de aduana, tiene que cumplir con toda esta documentación, siempre tenerla en resguardo hasta después de 7 años posteriores gestionados desde mi importación, porque en cualquier momento aduana puede venir a gestionarme una revisión, un control posterior y yo tengo que poder presentar y decirles, miren, mi mercadería ingresó legalmente, aunque yo ya no la tenga en stock, pero en documentos va a poderse identificar y sustentar que esa mercadería cumplía con la normativa aduanera y que entró de forma legal al país. Y eso es lo que actualmente evidenciamos. Y en el caso de vigilancias de mercado, que son prácticamente estas vigilancias por parte del Ministerio de Comercio Exterior a través de la Subsecretaría de Calidad, ¿no es cierto? Sea ARSA, sea INEN, sea inclusive SRI, pues podamos sustentar no solamente el cumplimiento de mis documentos de importación, sino también en temas de etiquetado, certificado CINE, timbres fiscales, que son parte de las nuevas regulaciones que tienen como objetivo que el consumidor final conozca lo que está adquiriendo y que de esa manera también tengamos una cultura de consumidor enfocado hacia la calidad de los productos, tanto para la industria local como para la industria extranjera. Y eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en este sentido, el Ecuador ya se ha abierto hacia el mundo en el sentido de poder ser una cara visible de atracción de inversión, pero también en que nosotros podemos gestionar la exportación de productos de buena calidad y sobre todo esto se ha venido dando o gestionando a través de lo que son los acuerdos y tratados internacionales que tiene el Ecuador. Tenemos más de 2 docenas de tratados y acuerdos firmados y entre los más importantes y destacados que quiero que el día de hoy ustedes se lleven de este webinar y que puedan acoplarse hacia cada una de sus industrias es, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que está manejando Ecuador-China, que ya va a tener una desgravación ya inmediata en algunos productos y en otros pues va a tener que gestionarse de acuerdo a los tiempos establecidos en el mismo. En el área de exportación, prácticamente todos los commodities que nosotros manejamos, ¿no? Cacao, banano, flores, pero desde la parte de importación, que es lo que muchas veces las personas desean conocer y decir, bueno, ¿en qué se benefician prácticamente? Tenemos la parte electrónica, la parte de maquinaria, de repuestos, lo que son bienes y manufacturados, sobre todo en temas de industrialización, en temas de maquinaria pesada, en tema inclusive de vehículos, ¿no es cierto? Porque China es uno de los principales compradores de nuestras mercaderías, pero también nosotros somos uno de sus principales compradores también de su industria. Y en este sentido, las subpartidas que van a tener una desgravación con cronograma de aquí hacia 20 años va a permitir que a través de esta aplicación de documentos como ese certificado de origen puedan ustedes tener un beneficio en el tema tributario de los tributos que ustedes van a pagar al momento de ingresar esa mercadería en el Ecuador. Lo mismo sucede con lo que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Ecuador. Ya vuelvo y recalco desde la parte de exportación, commodities que nosotros tenemos, pero con principal énfasis en productos con certificaciones internacionales, pero desde el área de importación vemos
netamente productos que dentro de lo que es la industria ecuatoriana no se gestionan. Y es ahí donde yo puedo ver tal vez un nicho de mercado o si yo estoy dentro de ese sector, aprovechar estas ventajas que tiene el Ecuador actualmente y poder decir, ah, mira, yo importo este tipo de productos o este tipo de insumos y me va a permitir a mí tener una mayor rentabilidad también en mi negocio. Aquí tenemos prácticamente bienes de capital, equipos médicos, el tema farmacéutico, tanto en maquinaria, todo lo que tiene que ver con bienes industriales europeos y una alta línea en la parte netamente también vehicular, ¿ya? Por eso ustedes también evidenciarán que tanto vehículos como de China como de la Unión Europea han ingresado al mercado ecuatoriano con mucha fuerza y eso también genera un ojo de alerta de, mira, si yo tengo un local de repuestos de vehículos, pues me tengo que también ir hacia esas marcas que están ingresando en el Ecuador y que muy probablemente los únicos que de momento tengan ciertos pedidos en repuestos sean los mismos concesionarios, pero que obviamente también tienen que hacer el pedido en el exterior. Y en ese sentido, pues hay también nuevas oportunidades de negocios en las cuales se pueden ustedes focalizar. Otro de los acuerdos que este ya viene con mayor énfasis en el tema industrial, materias primas, bienes manufacturados, pues es la comunidad andina. Todo lo que conlleva esta integración con Colombia, Perú y Bolivia, pues permite que nosotros inclusive desde la parte logística tengamos una trazabilidad en cuanto a documentación como registros sanitarios que pueden ser convalidados aquí en el Ecuador, pero también en cuanto a estos certificados de orígenes que pueden ser ya transmitidos de una aduana hacia otra sin necesidad de una presentación física, ¿ya? ¿Por qué? Porque la integración que se ha venido haciendo en el marco de la comunidad andina está mucho más avanzada. Y ya partiendo hacia otras realidades que en este caso se ha venido manejando en este tipo de acuerdos, pues hay algunos EPTA, hay algunos acuerdos de competencia, digamos, en el sentido de trueques, de alguna forma de llamarlo, en la que podamos tener una negociación parcial de acuerdo a los alcances y tipos de productos, ¿no? Y entre estos, pues tenemos con países como lo son Noruega, Suiza, Chile, México, Reino Unido, y que prácticamente se relaciona a temas de la industria manufacturera, ¿no es cierto? En temas de maquinaria, en el tema de construcción, en el tema petrolero, en el tema de electrodomésticos, es que por ahí también puede ser una nueva revisión, un nuevo enfoque dentro de los negocios que nosotros estemos gestionando en la actualidad. Y todo esto para aterrizar ya a qué riesgos logísticos estoy teniendo en la actualidad, considerando todo lo que conlleva a tendencias y a estos cambios normativos. Si hablamos netamente de la parte de valorización, uno de los riesgos logísticos que ha visto los importadores en este marco de sus operaciones es netamente esta duda razonable. ¿Por qué? Porque no hay una presentación adecuada de la documentación o tal vez hay un maquillaje quizás de los documentos. Hay muchos factores que han gestionado que se den este tema de la duda razonable. Los casos en los que obviamente se demuestran todo lo contrario a lo que realmente debió gestionarse, pues van a tener sus debidas sanciones en su debido tiempo. Y en el caso de que les haya saltado, ¿no es cierto?, esta duda razonable, pues si se presenten y han gestionado todos sus procesos de forma correcta, pues netamente lo que va a gestionar es que sea una parte más del proceso de control, pero que ustedes puedan sacar sus mercaderías sin mayor complicación ante aduana. Otro de los riesgos que generan una mayor logística en costos y en tiempos es una mala clasificación arancelaria. Y esto tal vez yo lo he venido repitiendo a lo largo de este webinar, pero es uno de los factores que mayor riesgo le genera al importador porque a veces se quieren casar, yo digo, con un código, porque dicen, ese código lo utiliza Pepito
y yo también lo quiero utilizar. Y no es así. Tenemos que hacer una revisión correcta y para ello ustedes tienen que apoyarse en un equipo que conozca de esta clasificación arancelaria y que pueda a través de una ficha técnica revisar si la clasificación que yo quiero es la que realmente necesita gestionarse para el producto. ¿Ya? Entonces, ojo por ahí. ¿Por qué? Porque en este sentido vamos a ver que el incumplimiento de estos cambios normativos va a generar sanciones y no solamente en temas de aduana, sino también en temas de comercialización de sus mercaderías y que sus perfiles de riesgo se vean afectados. Normalmente, el importador que gestiona de forma adecuada su mercadería no debería tener tantos tiempos ni cuellos de botellas en procesos de nacionalización, porque debería cumplirse y establecerse lo que está dentro de este marco normativo. Sin embargo, si nosotros tenemos dudas razonables, mala clasificación, mala presentación de documentos, va a gestionar que mi cadena logística en tiempos incremente y eso traducido en términos económicos es dinero perdido. Así de sencillo. Y hacia todo esto, si ya tenemos todo este caos, que tenga, digo, de alguna manera en la cabeza, porque quiero trabajar y quiero seguirlo haciendo de esa manera, porque así lo he venido trabajando 10, 20 años atrás, y no es la manera, también nos vemos afectados que hay una inseguridad, ¿no es cierto?, en cómo se está gestionando la salida a través de los puertos. Ustedes saben cómo la inseguridad, sobre todo en los puertos, ha sido una de las cosas que actualmente ha afectado mucho la parte logística, y eso por temas, tanto en el área de exportaciones, por tema de contaminación de contenedores, pero también porque hay muchas mercaderías que son susceptibles de que si me vacían el contenedor, si le roban al transportista, esa mercadería en menos de horas, sino por decirlo a minutos, ya está comercializada y vendida hacia un tercero. Entonces, ojo ahí, yo tuve hace un tiempo atrás, cuando empezó este tema de la inseguridad, uno de los casos en que dos contenedores en temas de alimentos los vaciaron en menos de 30 minutos. Imagínense eso. ¿Cuánta plata perdió ese importador? No fue un caso cercano a mí directamente, pero sí dentro del medio, en el que ese importador perdió dos contenedores que era prácticamente el abastecer su cadena de suministros para 15 días. Imagínense al nivel al que se llega. Y obviamente en temas de productos que son alimenticios, eso al menudeo se lo vende rápidamente y no hay una, y en ese entonces no había una manera de hacer un control por parte de aduana y de identificar que esa mercadería pueda tener riesgo. Muy probablemente su operador logístico no le mencionó en su debido caso de que debería haber gestionado un tema de custodia, un tema de candado satelital, un tema también de inclusive que ahorita se está manejando el tema de los precintos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya un mayor control. Entonces, en ese sentido, sí es importante que podamos conocer cuáles son estos riesgos que yo puedo tener y saber cómo voy a actuar y a minorar de alguna manera estos cuellos de botella que me generan un dolor de cabeza, pero que en términos económicos va a terminar afectando mi operación logística. Y esto se ve entrelazado también a lo que son los errores de digitalización y trazabilidad. A veces un mal error en el ingreso de la información por parte mía hacia mi proveedor o mi proveedor hacia mí por estos temas de documentos como certificados de orígenes o tal vez le di mal mi RUC a mi operador logístico, ¿no es cierto? Y él ni se percató y colocó así en mi documento de transporte y genera también que la mercadería no corresponda y no tenga una trazabilidad de vinculación dentro del sistema de aduana, obviamente va a gestionar que tengamos que hacer una corrección, ir hacia atrás y las cadenas de suministros ahora lo que deberían enfocarse y redireccionar es que la comunicación ya no es solamente hacia adelante, es decir, al siguiente actor, sino tiene que haber una comunicación hacia atrás, inversa, que permita que todos los actores que están en esta cadena de suministros, en este caso, desde mi importador hasta mi proveedor y todos los que interactúen en medio, estén conectados, estemos bajo la misma sintonía y le demos esa seguridad al importador de que su operación está acompañada de principio a fin.
¿Ya? Y con eso que generamos, que ya no existan demoras por congestiones en toda esta cadena logística y también porque ya no va a haber demoras en estos procesos protocolarios, sean en aforos o inspecciones de mi mercadería. Así que en este sentido, C-Logistic es uno de los operadores a nivel internacional en este caso del manejo de mercadería desde Asia, Europa, Estados Unidos, todo lo que conlleva Norteamérica y el Cono Sur, pueda tener una trazabilidad de inicio a fin hacia atrás con una comunicación inversa de mi mercadería y que se encuentra actualmente ya adaptado a estas nuevas tecnologías a través de IA que nos permite monitorear la carga de forma mucho más eficiente y que nuestro equipo al momento de gestionar cada uno de los procesos dentro de esta cadena de suministros genere menores tiempos, menores costos para el importador enfocados en dos cosas principales que el día de hoy quiero comentarles. El primero, que es un análisis exhaustivo, es decir, un análisis diagnóstico del importador, poder analizar hacia atrás cómo ha venido gestionando sus importaciones y qué es lo que nosotros evidenciamos para que esa cadena logística se mejore, sea en tiempo, sea en costos, sea en la forma en cómo lo está trayendo, por qué razón. Menciono esto porque muchas veces cuando yo importo la mercadería, me caso también con un modelo y un sistema y no doy paso hacia otros que tal vez en términos de tiempo y económicos me resulten mucho más accesibles. Yo tuve un caso en el cual me acuerdo claramente, el importador me decía, no, es que quiero traerlo marítimo porque marítimo es más barato. Quiero un contenedor prácticamente de 40. Eran productos en temas del área ferretera, pero en ese momento el flete marítimo no era tan atractivo como gestionar un flete aéreo. El flete aéreo en ese momento, de acuerdo a este diagnóstico, salía mucho más accesible en términos económicos que el marítimo. Y en este caso, lo que uno hace como operador es de alguna manera revisar este riesgo que puede tener gestionando un costo alto en el tema marítimo y redireccionarlo hacia lo que se debería gestionar inclusive para que haya un tema de costo-beneficio, ¿no? Y que al final de mi proceso de importación vean un ahorro en lo que están gestionando en su operación logística. Y es ahí esta segunda parte donde entra, es analizar este costo-beneficio. ¿Cómo? En este caso, como C-Logistic, vamos a apoyarles a ustedes para que puedan netamente gestionar una cadena logística de inicio a fin con una comunicación continua con este diagnóstico, pero que al final les genere una mayor rentabilidad para su negocio. Así que espero que todas las personas que el día de hoy nos acompañaron en este webinar tomen en consideración que si ustedes quieren realizar una importación de forma segura, eficaz, revisando todos estos riesgos que han venido gestionándose por parte de aduana y que está sucediendo actualmente con algunos importadores. Y yo tengo la duda porque veo que anteriormente me salían automáticos y ahora me están saliendo muchos aforos físicos. ¿Qué es lo que está pasando? Como C-Logistic, con todo el equipo, tanto desde el área de operaciones y aduana, pues vamos a hacer una revisión para ustedes y revisar no solamente la parte, digamos, protocolaria de su importación, sino por el contrario, también recomendarles y hacer un análisis en donde dentro de su cadena logística, pues puede existir este desfaz o este cuello de botella que ha generado que sus operaciones en importación se vean afectadas y actualmente tengan un tema en perfiles de riesgo antiaduana que se vengan todavía modificando. Así que les agradezco muchísimo el Wow. día de hoy por acompañarnos, Luis Fernando. No, Joana, no, 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 no. Nos has volado la cabeza realmente con todo lo que nos has compartido hoy. Es increíble y va a estar muy movido este 2026 por lo que veo, ¿no? Cuando dijiste Sí, Palantir, me explotó la cabeza porque Palantir es la compañía proveedora del software de análisis Big Data, IA y anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, correcto. ¿no? Es un monstruo y estamos hablando de que ellos ya están con todo su software
aquí en el Ecuador, por ende, sin duda vamos a tener un año súper movido. Y adicionalmente, cuando estabas hablando de los riesgos, en el chat se movieron un par de preguntas con un tema que nos inquieta mucho a todos, ¿no? Que realmente, pues, yo sé que todos los riesgos logísticos, pues hay que tenerlos, pero aquí como que prendió la alarma y te las voy a hacer, Joana. Antes que nada, agradecer el comentario que nos puso Luis Eduardo Pinada, que dice, mire, la clasificación arancelaria es la base para el cálculo de los tributos y proceso que se le da a la mercancía. Sin eso, todo estará errado en el proceso. Muchas gracias, Luis. Y Carlos Quintero nos pregunta, ¿cómo podemos mitigar estos riesgos de seguridad? Y claro, muy atado al riesgo de seguridad, José Padilla nos dice, ¿cómo podríamos saber al momento de contratar a empresas certificadas ¿cómo podemos saber al momento de contratar empresas certificadas y mitigar estos temas de seguridad? Entonces, José y Carlos nos hacen esas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo mitigar estos riesgos, Joan? Gracias, Luis Fernando, y a todos los que el día de hoy pues han dado esta pausa de poder comentar y darnos sus inquietudes. A ver, primero, el tema de mitigar estos riesgos de seguridad tiene que ir acompañado con dos cosas. La principal es hacer una valorización de la mercadería, es decir, cuál es el valor que yo estoy gestionando en compra o en inversión de compra, ¿no es cierto? Para, a través de un análisis de riesgos que se gestiona a través de las pólizas de seguro, poder identificar si mi mercadería va a requerir en el tema de transporte, ¿no es cierto? El momento que sale del puerto, un candado satelital, en este caso, un rastreo no solamente satelital por parte del candado, sino también un acompañamiento por parte de lo que es custodia armada. Esa es una forma de mitigar estos temas de seguridad. Y cómo yo los evidencio internamente cuando yo gestiono una póliza de seguro, que es uno de los documentos que se requiere para la presentación de la nacionalización de mi mercadería junto con su factura y su documento de transporte, es que podamos identificar cuál es el perfil de riesgo que tiene esta mercadería a través de ciertos parámetros que se manejan dentro de pólizas y que podamos identificar qué tipo de seguridad yo requiero para mi mercadería. Y obviamente queda siempre a libertad, en este caso del importador, tomar cualquiera de estas dos opciones o una tercera en el caso de que hubiera, pero siempre se les va a identificar en el caso de C-Logistic qué es lo más adecuado y lo que nosotros, de acuerdo a nuestra experticia, recomendamos, ¿no? Y que obviamente esto está valorado a través de lo que son nuestros sistemas internos, porque recordemos que C-Logistic tiene una certificación BASC y eso también nos permite a nosotros que nuestro personal, además de estar capacitado, tengamos cierta seguridad en el tema del control de nuestra cadena de suministros. Genial, genial, Joana, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, pero antes de pasar a esa pregunta, mira, te mandan corazones, ahorita están enviando manitas. Antes de pasar a la segunda pregunta, les quiero compartir a todas las personas que están aquí conectadas, que de verdad te felicito, Joana, porque has mantenido a la audiencia súper conectada. O sea, de verdad que, Chévere. no, normalmente en un webinar comienza, no sé, 35 y cuando va uno terminando a la hora quedan 15. No, aquí todos nos hemos mantenido súper conectados y eso es algo muy, muy chévere y te aplauden. Y bueno, les quiero compartir en el chat un link para todas aquellas personas que de pronto quieran una asesoría, hacer una consulta, porque el tiempo pues ya se nos comienza a agotar, quieran entrar en contacto porque tienen algún tema que tratar con Silogistic en toda su cadena de suministros, en aduanas, en lo que necesiten, les acabo de enviar un Google Forms, un formulario a través del chat para que por favor lo diligencien. Las personas que lo diligencian inmediatamente entran a la base para que el día de mañana un ejecutivo experto entre en contacto con ustedes. Y de esa forma, pues podemos asesorarlos de verdad en todo lo que ustedes necesiten. Y la pregunta que nos hace, nos la hace Grace, Joana, y nos dice, buenas noches. Tengo una consulta. Las muestras que regalan los proveedores, ¿cómo se deben declarar en aduana? Ejemplo, envían 10 unidades de muestra. ¿Eso cómo lo hago? Agradezco mucho el comentario. Gracias, Luis Fernando, y también gracias a Grace. A ver, hay que tomar en consideración que hay un tema normativo y el tema normativo es claro y no nos podemos inventar el agua tibia.
Me ha pasado muchas veces que me dicen, sí, mi proveedor me manda 10 muestras y no me está cobrando nada. Sí, pero en temas normativos del Ecuador, la norma es clara. Dentro de lo que es el reglamento del Código Orgánico de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, nos dice que las muestras tienen que ser primero presentadas sin valor comercial, las cuales no pueden superar más de 3 unidades, en este caso, dependiendo cuál sea su unidad de medida. ¿Ya? Si la unidad de medida en este caso son piezas físicas consideradas más de 3 unidades, ya no es un tema de muestra comercial, ¿ya? A menos que sean diferentes muestras, me invento, me está mandando tal vez aquí un tema, digamos, de una camiseta, en la otra me está mandando un tema de folletos, digamos, que no sean publicitarios, ojo, ¿no? Dependiendo del tipo de muestras, cuál sea la unidad de medida, hay que identificar esto. Y lo más adecuado para, en este caso de Grace, hay que revisar qué tipo de mercadería me está mandando como parte de mi importación, para ver si realmente se considera como muestra para que yo la pruebe o si me está mandando un obsequio, porque suele pasar. Y a mí me pasó un caso con un proveedor chino que me mandó mercadería que él consideraba que yo la podía utilizar porque él tenía stock y quería deshacerse y la regalaba a un importador mío. Y que obviamente el importador desconocía que llegó en el contenedor, pero porque ya conocíamos cómo manejaba este tipo de operaciones, sobre todo este importador, cuando llegó hacia nosotros, lo que se hizo es hacer una inspección previa de mercaderías antes de la nacionalización de la carga. ¿Para qué? Para poder identificar si realmente era mercadería que correspondía, en este caso, al importador, qué es lo que se iba a declarar y de esta manera también saber cómo actuar ante esta declaración, es decir, si realmente el importador va a utilizar esa mercadería, ¿no es cierto? Es parte de un kit, en este caso de repuestos, si era parte de algún tema de testeo que lo van a hacer y poderlo justificar. Entonces, hay que hacer primero una evaluación realmente del tipo de mercadería y de la operación logística que está gestionando, en este caso, el importador. Y también hay que ser siempre sinceros con el proveedor o con el fabricante que estemos negociando. Si me vas a enviar algo, notifícame. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir yo evitar un riesgo en aduana de que en mi aforo físico, ¿no es cierto?, revisen la carga y haya mercadería que no esté declarada. Entonces, hay que cumplir el tema protocolario normativo que tiene la aduana del Ecuador, pero también hay que hacer un análisis y una evaluación de cada caso. No podemos hablar a términos generales de que esto es una regla para todos, sino cada caso es independiente y hay que hacer una revisión justificada para que podamos, obviamente, generar el ingreso de esa mercadería de forma legal en cumplimiento de la norma y que obviamente también el importador no se vea afectado. Perfecto, Joana, muchísimas gracias. Grace dice muchísimas gracias. Bueno, hay otra pregunta que nos envía Alex Velarde, y nos dice lo siguiente, nos pregunta lo siguiente. En el caso de que el fabricante envíe una garantía y esta tenga un costo, por ejemplo, de $1,000 y la factura la envíe por un valor menor al ser garantía, ¿cómo sería el procedimiento de esta declaración? A ver, si vamos a hablar netamente de declaración aduanera, dentro de lo que son los documentos que sustentan mi importación, ¿no es cierto?, es mi factura comercial. Y en este sentido, si la garantía, ¿no es cierto?, es un tema adicional que resguarda que si el producto, la mercadería se daña, pues el proveedor asume el cambio, la reposición. Eso no tiene nada que ver con el valor que sea el realmente pagado de acuerdo a la nominación en este caso, de lo que conlleva la valoración aduanera, ¿ya? Para aduana hay diferentes métodos de valoración aduanera, son 6, me encantaría poder hablar de todos ellos, pero el primero es el valor realmente pagado de las mercancías. Entonces, el valor que se debe declarar y que el proveedor debería gestionar dentro de su factura debería ser el que yo realmente pagué. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro del tema de declaración aduanera, como les mencionaba, siempre va a haber un mínimo y un máximo. Si no coincide dentro de lo que es esta Big Data que se tiene por parte de aduana, va a decir, si no estamos aquí ni acá, ¿no es cierto? Está por mucho más debajo, estamos haciendo una subvaloración y eso genera que haya primero multas y segundo que obviamente haya un recálculo y aduana genera un presuntivo del valor que se considera para ese tipo de mercancías. Entonces, más bien voy a dañar mi perfil de riesgo y yo lo que le recomendaría en este caso a Alex es más bien hacer una revisión de por qué su proveedor
quiso mandarle con menor valor, porque inclusive en temas de garantía, cuando nosotros hablamos desde la parte ya legal para la expedición o la solicitud a esa garantía, hacerla efectiva, tiene que ser por el valor real de la mercadería, si no, no me está cubriendo el 100%. Y eso en términos de pólizas de seguros, si yo también voy a asegurar mi mercadería, pues no le estoy asegurando al 100%. Y obviamente al momento de yo gestionar esta, este tema con la póliza de decirle, mira, necesito que tú me hagas el reembolso a través del deducible, va a decir, ok, pero no te puedo hacer del total porque me estás diciendo que es menos el valor. Entonces, ojo ahí, ¿no? Hay ciertas alertas que a veces los proveedores chinos también tienen estas mañas por el tipo de industria que ellos también manejan. No importa, no pasa nada. Sí, tal vez en su país, en el nuestro sí pasa. Y el tema normativo y de sanciones son muy altas aquí en el Ecuador. Perfecto, Joana, muchísimas gracias. Bueno, Joana, no siendo más, yo creo que hemos tenido una noche de webinar espectacular. Eh, Agradecemos mucho, de verdad, el tiempo que nos has dedicado el día de hoy a todos los que hemos estado en este webinar. También agradecer mucho a Sea Logistics. Ya he enviado el link para todas las personas que quieran entrar en contacto con nosotros. Bienvenidos, de verdad es un gusto y es una pasión servirles a través de toda la experiencia que tenemos en la compañía. Y Joana, bueno, ya para cerrar, algo que nos quieras como compartir por último con la audiencia y daríamos ya por finalizado nuestro primer webinar. Y bueno, vendrán más con más Sí. temáticas, porque la idea es que esta comunidad siga creciendo y bueno, que todos tengamos más conocimiento de nuestro comercio exterior. Así que, Joana, ya para despedir a nuestra audiencia. No, más bien agradecer a Logistic. Créanme que puedo dar fe de lo preparado que es el equipo, porque en este sentido nos han llegado algunos casos y realmente todos estos casos han sido casos de éxito en el sentido de que hemos podido gestionar de mejor manera sus importaciones, sus perfiles de riesgo actualmente han ido mejorando. Hay todavía un proceso que gestionar porque obviamente hay parámetros, como les mencionaba, en el tema normativo. Y la recomendación que les damos desde Sea Logistic, no nos crean a nosotros, todas las fuentes de la información que el día de hoy les hemos proporcionado a través del webinar lo pueden revisar en la página del SENAI, que es senai.gov.es. Están todos los cambios normativos que se han hecho en este 2025, también están los del resto de años y muy probablemente ya en el 2026 a través de este consejo consultivo, pues vendrán todos los boletines y resoluciones adicionales. Así que no nos crean a nosotros, crean lo que está dentro de la parte normativa y pues agradecerles. Si tienen alguna duda o inquietud, pues el formulario que les dejó Luis Fernando les va a permitir que un asesor especializado se contacte con ustedes. Y agradecerte a ti, Luis Fernando, y a todo el equipo de Sea Logistic por tener estos espacios. Perfecto, Joana, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, señores, qué gusto tenerlos acá, que nos hayan acompañado. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Una feliz noche para todos, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense todos. Nos vemos.